Nosotros en las primeras clases habíamos empezado, en la primera sesión, habíamos visto este debate teórico de las dos formas de pensar la urbanización. A través de una perspectiva exclusivamente propia de los datos, la tasa de urbanización y la teoría de Neil Brenner acerca de la era de la urbanización planetaria, que es retomada, que es una idea, una hipótesis de la obra de Lefebvre en la Revolución Urbana, que sostiene que el planeta, más allá del porcentaje de población que reside en ciudades, y que estas ciudades, recuerden, esta obra de Lefebvre fue publicada en 1970, por lo tanto, tiene reflexiones del autor previas, y hay una parte que es esencial, a mí me parece bastante interesante, esta crítica o, que le hace a la urbanización soviética, que es muy similar o más que urbanización soviética, o la urbanización centralizada, en la cual el Estado garantizaba el acceso a la vivienda en condiciones de empleabilidad, o sea, un obrero tenía el Estado te garantizaba la vivienda. Toma Brenner esta teoría y dice, bueno, vamos a pensar la era de la urbanización planetaria. Aquella ciudad o la ciudad que tiene la ciudad como espacio propio, no una ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, sino la ciudad entendida como aquel rasgo característico de la época, por eso le llama era, y sostener que es la que va a comandar los procesos productivos o comandar, de hecho, los trabajos y va a barrer con aquellas diferencias rurales propias de un pasado que dice Lefebvre y después lo va a decir Brenner y lo va a sostener McDavis acerca de las cualidades propias de la ciudad. Bien. En base a esto, nosotros habíamos visto alguna información estadística que muestra cómo fue evolucionando la población mundial. Junto, por un lado, vimos que la población mundial a partir del año 1804, que superó, después de Cristo, 1804 de nuestra era, que supera por primera vez la barrera de los 1.000 millones. Actualmente vamos camino a los 9.000, somos 8.000 confirmados, vamos camino a los 9.000 millones, es decir, teniendo en cuenta que esta gente también murió, ¿no? Vemos un crecimiento de población muy fuerte junto a un aumento en la esperanza de vida. Y bueno, no vamos a hacer un breve curso de historia económica, pero básicamente a lo largo del siglo XX, fin del siglo XIX y siglo XX, a lo largo de estos 100 años, que van desde la primera crisis del capitalismo en 1873 hasta 1970-1973, que fue la famosa crisis del petróleo, el mundo y sus relaciones sociales han visto entrecruzadas por diversas variables y condiciones. Lo que nosotros nos vamos a concentrar es en lo que nosotros, a partir de la obra de Lefebvre, vamos a denominar desarrollo urbano. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que en base, haciendo una revisión crítica de la teoría o el estado del arte, vamos a ver que durante el siglo XIX y principio del siglo XX, el desarrollo urbano, una característica, una expresión característica de un cierto tipo de países que son los países desarrollados. Para tratar de desmembrar este concepto, el concepto de desarrollo aplicado a estos términos surge de la CEPAL en el año 1940, 43 si mal no me acuerdo, por parte de un argentino, Aldo Ferrer, que él va a decir que los países desarrollados son aquellos países que tienen la capacidad industrial. Y le va a asignar el carácter, y después a partir de esta concepción de desarrollo, va a ser expansiva al conjunto de los países, sobre todo como es de la CEPAL. Y a través de la CEPAL, ¿sí? Es un criterio de clasificación que se van a adoptar después, años después, con la ONU y los programas que va a promover la Organización de las Naciones Unidas. En base a esta revisión del concepto de desarrollo, que es propio de los países industriales, es decir, países que no han alcanzado un grado hegemónico principal
del rasgo industrializador van a ser relegados a países subdesarrollados. Son aquellos países que están iniciando una industrialización. Después vamos a ver esta crítica de esta famosa industrialización acelerada o esta industrialización sustitutiva, que es básicamente justo lo que me había escrito Gerardo, en aquellos países que van a iniciar un proceso de sustitución de importaciones, que esto que significa en la práctica que aquellos productos que se compraban o que se adquirían a través del mercado mundial, para analizar esto hay una teoría muy interesante de Manuel, que analiza el comercio internacional y cómo se da la transferencia de valores entre los diversos países. Ustedes sabrán, o les hacemos un breve recuerdo, que el primero en pensar el comercio internacional en términos teóricos fue un economista inglés, David Ricardo, que él sostiene, bueno, la teoría del valor trabajo se aplica a las economías nacionales porque los países, perdón, al mercado internacional o el comercio entre diversos estados no se aplica, él no puede entender o no puede aplicar la teoría del valor trabajo. Y dice, bueno, salvo el comercio internacional, hay algunas vicisitudes, las mercancías no se intercambian a través de este valor. Por lo tanto, a partir de ahí, todo un desarrollo acerca de las vinculaciones de los países y estos países que entran en la categoría de subdesarrollados o no o subdesarrollados, que son aquellos países que habían desarrollado o habían gestado una actividad económica proclive a la exportación dirigida, que sus productos eran estrictamente para la exportación, la venta de materias primas, la explotación de recursos naturales. Actualmente lo vemos mucho con la exportación de la mano de obra china, por ejemplo. Leí hace unos días que, de hecho, leí hace unos días que uno de los primeros debates que se está suscitando dentro de la teoría económica es lo que se conoce como la chinización del mundo o la asiatización del mundo, que es el modelo de trabajo asiático en el cual ante una escasez de tecnología, perdón, no más que una escasez de tecnología, una imposibilidad de sustituir el trabajo vivo por trabajo muerto, se da una forma extensiva del trabajo humano. En este esquema de sustitución de importaciones, básicamente, en que los países no comercian entre sí o hay ciertas limitaciones al comercio, un conjunto de estados decide sustituir aquellas importaciones, es decir, aquellos productos que adquirían en el mercado exterior, por una industrialización propia en cada país. Es básicamente un modelo que con diversos rasgos o diversas características atravesó toda América Latina, del río Bravo, del río, de la frontera norte de México al sur de América. Y después vamos a ver que 30 años después Asia lo copia, pero de otra forma, le da otro rasgo característico. Y se va a iniciar un rasgo de lo que se va a denominar una industrialización acelerada. Si uno vamos a las imágenes o a los gráficos, vamos a ver las principales ciudades según para el año 1800. Vemos que en este mapa lo vamos a ampliar para poder que se pueda apreciar. Vemos que para el año 1800, cuando la población mundial era de 1.000 millones de personas y la tasa de urbanización no superaban los 25 perdón, los 15, me agarró una laguna, ahora vamos a confirmar la tasa de urbanización en este periodo, no quiero darles una cifra errónea. Para el mundo, para el año 1800, la tasa de urbanización, menos mal que consulté, la tasa de urbanización en el mundo era del 8%. Vemos que estas ciudades para el año 1800 eran bastante pocas, por así decirlo, bastante reducidas, y vemos que las principales ciudades del mundo eran Pekín, en Asia, de hecho coincide la teoría de Arrighi, con una población de 1 a 10 millones de habitantes, y luego vemos otro conjunto de ciudades, bueno, Estambul, que por una ciudad, Estambul más que nada como punto neurálgico de conexión entre los continentes, Calcuta, bueno, en India, en lo que hoy es India, bueno, Tokio, Cantón, en Asia, y después vemos dos ciudades, Londres y París. Para 100 años después vemos que la cantidad de ciudades con número de 1 a 10 millones
supera ampliamente aquel única ciudad que veíamos para el año 1800, pasamos solamente de Pekín, ya vemos que se concentran en Europa y en la costa atlántica de Estados Unidos. Lo que vamos a observar en estas, y vemos una precursora en Europa, en Europa del Este, etc. Lo que vamos a observar es que para este periodo, este tipo de ciudades desarrolladas eran muy pocas, ¿sí? Y se concentraban, no eran muy pocas comparadas en términos relativos a las ciudades actuales, sino que tenían este rasgo industrializador, este modelo de producción y venta de mercancías al mercado internacional, pero que en lo que es América Latina, África y el interior de Asia, estas ciudades industriales básicamente carecían de este peso industrializador y básicamente las economías nacionales dependían mucho de la producción y exportación de mercancías. ¿Por qué arrancamos con esto? Porque lo que vamos a analizar es que a partir de la década del 70, que es una de las tesis que a mí me parecen maravillosas de Mac Davis, es que a partir del año 1900 y sobre todo a partir de 1940, vemos que hay un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, una industria liviana que no, de hecho, una de las análisis críticos que se realiza a la historia económica para después poder entender por qué McDavis va a analizar hablar de población excedente, si bien no es el único que va a utilizar esta categoría de análisis, es pensar que América Latina en general y ciertos países en particular solamente incentivaron la producción o una industrialización liviana, cuyo eh, principal restricción fue la incapacidad de desarrollar industrias pesadas o industria de capital. ¿Qué significa esto? Que toda industria liviana requiere de bienes de capital para su producción. Ejemplo, hornos, ferrocarriles, para el transporte. Bienes de capital que no han podido o no se han desarrollado o no se han generado durante este periodo de tiempo. Y esto ha generado, por ejemplo, las famosas limitaciones a la industrialización y esta dependencia continua a la producción y venta de materias primas. Una vez que esto se empieza a generar, viene la tesis fundamental de McDavis, que es este proceso migratorio interno que va desde los despoblamientos rurales al poblamiento urbano, que es lo que va a generar la explosión urbana. ¿En qué consiste esta explosión urbana? Va a decir McDavis. Ya lo habíamos conversado en sesiones anteriores y habíamos visto que al menos hasta 1970, 1980, la población que era expulsada de sus espacios rurales ingresaba a trabajar en las ciudades, en estas industrias, en estos talleres, ¿sí? Que permitían un cierto rasgo distintivo. Eran un obrero que era expulsado, un trabajador o un campesino que era expulsado de su entorno rural con acceso a medios de vida y pasaba automáticamente o después de un periodo breve de tiempo a ser un obrero que era empleado de estas industrias que estaban en la periferia de las ciudades. Fue el momento en el cual las ciudades empiezan a desarrollar una política de planificación desde los estados y este carácter normalizador de los estados en relación a la ciudad. Hay un contexto principal cuando uno piensa el rasgo normalizador de la planificación urbana en América, que América estuvo atravesado por golpes de Estado. Gobiernos dictatoriales que, sin respeto por los derechos humanos o por principios básicos de legalidad, se permitieron barrer con asentamientos precarios de forma violenta. A ver, yo tengo el caso de Argentina, fue bastante violento.
De hecho, no solamente en Argentina, si uno, por ejemplo, en Argentina fue de un momento para otro por el Mundial del año 78 y como los dictadores querían mostrar una Argentina pujante, de noche y mandaban los camiones a lo que son hoy lo que yo conozco como villa, o ustedes pueden conocer como favela o asentamientos precarios, subían a las personas a estos camiones con sus familias y los llevaban a distribuir por el interior de la Argentina o si eran extranjeros los llevaban a las fronteras de, de sus países limítrofes. Situación que no solamente pasó en Argentina, pasó en todas partes del mundo. En Chile sucedió exactamente lo mismo. Después del golpe de Estado, hay una película que es brillante para pensar esto, en ver la situación en Chile, la película Machuca, que muestra cómo a partir de estas ideas y este contexto, estas familias que trabajaban para el centro, no tenían un lugar donde vivir, después del golpe militar, fueron expulsadas de estas viviendas, fueron masacradas o asesinadas. También pasó en Bolivia. En La Paz, si mal no me acuerdo, hubo un proceso de asesinato masivo de personas para facilitar la expulsión. Por lo tanto, tenemos un proceso que cuando uno va a pensar este parámetro en la década del 80 o fines de la década del 70, principios de la década del 80, como una planificación normalizadora, hay que tener presente el rol que cumplía el Estado en base al uso de la violencia. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a observar, ¿sí? Es que tenemos por un lado un fuerte o un incipiente desarrollo, perdón, desarrollo industrial, liviano, pero industrial al fin. Tenemos una expulsión de los espacios rurales, ya sea para la siembra de la agricultura o proyectos mineros, y la expulsión o la privatización de áreas comunes, ¿sí? De áreas comunes, que va a generar una expulsión de la población de sus entornos naturales a las periferias de la ciudad. Y esto va a alterar la estructura de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué va a alterar la estructura de la sociedad? Porque como dice McDavis, estas personas que van a ser expulsadas de sus residencias se van a encontrar con una característica no pensada a partir de la década del 70, 80, es que cuando llegan a la ciudad no tienen lugares de empleabilidad, es decir, no pasan a conformar siquiera el ejército de reserva que Marx va a denominar para caracterizar el empleo industrial, aquellos obreros que mantienen bajos los salarios, siquiera eso, ¿por qué? Porque no van a ser tomados como empleados o obreros y van a pasar a conformar lo que McDavid va a llamar población sobrante para el capital. Es decir, aquella persona que no puede vender su fuerza de trabajo, que carece de esta capacidad social y que va a pasar a conformar estos grupos sociales de segregación o separación. Por ejemplo, en el Perú se ha dado mucho este, como estas personas migrantes se han hecho emprendedores. Eso entraría en esta característica de población sobrante, porque claro, yo me puedo pensar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, bastante en Lima, ¿no? En los 90 hubo un montón de migraciones desde toda la sierra o desde todas las provincias hacia Lima, pero claro, esa población se ubicó en estos lugares, en estas áreas hiperdegradadas, pero también al no encontrar justamente a quién venderle su fuerza laboral, se volvieron emprendedores, ¿no? O sea, no en el sentido en el que uno se puede imaginar de emprendedor y millonario, sino de ser vendedores ambulantes, ¿no? Vender en mercados, ¿no? No sé si a eso se refiere más o menos. De hecho, ustedes imaginen, de hecho, se refieren a eso, a esa categoría, y le voy a mencionar al menos desde qué perspectiva. Usted imagínense que este vendedor o este emprendedor o este rasgo de emprendurismo que se ha suscitado de la década del 90, sobre todo y se ha concentrado
en los últimos 10, 15 años. Perú también tiene una característica esencial, no formó, al igual que Chile, Perú no formó parte del progresismo latinoamericano de la década del 2000 en adelante. Sacando esa particularidad, todos estos trabajos de cuentapropismo o de emprendedor parten de una consideración que es la base de la informabilidad del empleo o de la informabilidad económica. ¿Por qué? Porque este vendedor ambulante, estas ferias que o utilizan ya, a ver, utilizan tradición, la feria, por ejemplo. Una feria, si uno va y le pregunta y indaga acerca de la concepción del feriante, ¿era un productor artesanal o era un productor campesino que tenía la capacidad de vender algún excedente, intercambiar o incluso poder generar un vínculo de intercambio básico, trueque con otro? Este este trabajador o cuentapropista, lo que se encuentra es que utiliza mercancías, o sea, productos industrializados o productos que, evaden en cierta categoría impuestos, ¿sí? Que compran o que adquieren a través del consumo de la venta con China. De hecho, usted imagínense que no es casual que en las zonas francas o cercana a las zonas francas son aquellas zonas que eh, permiten el arribo de barcos, sobre todo de Asia, y donde la venta de productos, vos comprás de hecho es muy interesante pensar esto con la ropa. En las zonas francas uno puede ir y comprar un bolsón de ropa, un container de ropa, no sabe lo que está comprando porque no puede elegir las prendas, ¿no? Estos feriantes utilizan estas zonas francas para adquirir de otra forma, a través de otros mecanismos no legales, estos productos. Por lo tanto, venden su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, hacen lo que Marx va a denominar la realización de la mercancía. La mercancía concluye con su venta, con su consumo, su realización, y luego se va a encontrar que forma parte de todo un eslabón productivo, ¿sí? Que permite, a ver, no me gusta el término contrabando, porque no es, a ver, no es un contrabando tradicional, sino que forma parte de las dinámicas económicas que se fueron gestando a través de lo que se ha denominado globalización. Usted me pregunta, para sintetizar, ¿esta población forma parte de la población sobrante? No. ¿Por qué? Porque utiliza mecanismos ilegales, ¿sí? Por ejemplo, la evasión de impuestos, no cumplen con ciertos parámetros de venta. O sea, de hecho, por ejemplo, a un vendedor ambulante, bueno, uno no le puede decir, che, me cambiás la remera que te compré porque no me va, o tengo derecho de prueba por 3. No, no existe. Sin embargo, forma parte de todo un eslabón productivo que se asienta o que utiliza el cuentapropismo para poder vender cierto tipo de producto. Sí, claro, justo estaba pensando que de cierta manera, bueno, al menos acá en Lima, yo sí siempre he sido bien crítica con ese tema porque es como es una manera de sobrevivencia, de la gente ante la neoliberalización del Estado, se podría decir, porque ya el Estado al dejar y esto también se ve con lo de la vivienda, ¿no? Al dejar, al menos en Perú es terrible porque, o sea, hace décadas de que no se construyen, por ejemplo, viviendas sociales, eh, y la gente, aparte de vivir en estas áreas hiperdegradadas, busca esas maneras como que medias ilegales, ¿no? Porque al final sigue siendo informalidad, ¿no? O sea, tanto por el lado de la vivienda como por el lado de la labor o sea, de sus empleos o de cómo venden su fuerza laboral, que en este caso a través de sus emprendimientos. Pero entonces, ¿qué sería población sobrante? O sea, gente que literalmente no hace nada. ¿No? Cuando uno analiza la categoría de población sobrante, es aquel conjunto de personas no logra volcar o no logra encontrar demanda para su fuerza de trabajo.
y que en cierta medida va a depender de ciertos mecanismos, ya sea estatales de supervivencia o paraestatales, la solidaridad, o de incluso de instrumentos ilegales, como puede ser el robo, la amenaza, etcétera. ¿Por qué se dice que es población sobrante? Porque el capital, ¿sí? Población sobrante para el capital, porque el capital no logra encontrar o no, no son proclives a la explotación por el capital. Ejemplo, si uno se pregunta, uno cómo vende su fuerza de trabajo o cómo uno, qué le puede ofrecer al capital para que seamos empleados o nos compre o nos pague nuestra fuerza de trabajo. Bueno, este grupo de personas no lo encuentra, no tiene un mecanismo de supervivencia propio para el capital. Por eso es población sobrante para el capital. Hay en Argentina ustedes se asombrarán, quizá algunos, yo me escandalicé cuando lo leí por primera vez. Un político argentino escribió un libro que lo han criticado, pero se ve que no lo han leído porque en vez de criticarlo por lo que realmente es criticable, él dice, miren, en Argentina hay 46 millones de personas y sobran 25. O sea, el chabón, esta persona, se dio el atrevimiento de escribir un libro y decir, muchachos, miren que en este país, Argentina, sobran 25 millones de personas. Y esos 25 millones, aunque sea uno solo, pero estos 25 millones de personas es un conjunto de personas que dicen, miren que bajo este sistema económico han quedado relegadas. ¿Y relegadas a qué? A un consumo estrictamente, ni siquiera un consumo estrictamente, porque para poder consumir uno depende de la solidaridad, de la asistencia estatal o incluso de instrumentos ilegales. A ver, no es casual que eh, ciertas actividades eh, de todo tipo provengan básicamente de estas áreas o de estos barrios. Por ejemplo, el trabajador que es capaz de trabajar por horas sin exigir una contratación firme, sin exigir sus derechos. El que te hace el trabajo sucio o lo que se conoce como las patotas. De hecho, no es casual que cada estado, de hecho, esto es muy bastante interesante pensarlo. Cuando uno piensa la violencia en los gobiernos locales, y esto es algo que no es propio solamente de un análisis crítico. De hecho, uno lee los informes del Banco Mundial, dice que uno de los desafíos y objetivos que tiene que plantearse cada Estado es terminar con las violencias paraestatales. ¿Y quién usa la violencia paraestatal? Los gobiernos locales que utilizan o que se aprovechan de esta población sobrante que tiene la capacidad de amedrentar o amenazar a críticos o díscolos de sus políticas. A ver, uno no puede, eh, vamos a decir de una forma, el Estado no se puede atribuir, bueno, yo tengo que hacer un trabajo sucio, ¿sí? El Estado tiene cierta legalidad y legitimidad que no puede perder. Bueno, ¿quién lo hace? Este conjunto de personas. Las patotas, que es un movimiento, que es un vértice de violencia del Estado. ¿Qué pasó con Castillo cuando disolvió el Congreso? ¿Y qué pasó al interior de ciertas localidades o gobiernos vecinales? Yo me acuerdo cuando, al menos lo que salieron en las noticias, se veían, ¿por qué tuvo que salir el ejército a controlar? A controlar posibles revueltas. A ver, ¿quién iría incluso a a sacrificar su vida por una causa que no es por una causa justa o política? Vos necesitas, en este caso, de convicciones. Necesitas de alguien que almendrante use la violencia para imponer una idea o imponer una forma política de gobierno o incluso de negocio. Y esto, de hecho, cuando uno piensa, por ejemplo, las comunidades nativas, cuando uno le quiere poner un emprendimiento minero, tenés dos opciones. O los comprás y mirá, yo te vamos a dar una taza, te vamos a dar una casa, te vamos a dar, vos vas a poder tener tu animalito, y si esa comunidad indígena no acepta
¿Cómo son obligados a abandonar sus lugares de residencia? Claro, son amedrentados, ¿no? Son violentados, ¿no? ¿Y de dónde sale Contratan matones, ¿no? Contratan matones que los violentan para erradicar ¿Y de dónde salen? de un submundo que existe y que todos sabemos que existe. Y Es que que, yo como geógrafo, yo tengo doy geografía política y cuando yo enseño geografía política me gusta empezar enseñando el Estado. Y les digo, bueno, existe el Estado el que todos vemos. Hacemos una crítica al Estado. Después algo que yo llamo el Estado oculto o el Dark Webs. ¿Qué es esto? El Estado que no se ve y que aparece cuando esas líneas se rompen. Ejemplo, el caso Irán-Contras demuestra cómo el Estado no puede hacer ciertas actividades, pero bueno, utiliza su brazo ilegal para hacer ese trabajo sucio. ¿Y quién lo hace? La persona que necesita, o incluso estas personas que se ofrecen como matones para ir a entrar a cambio de un dinero y de guardar silencio. Por eso es romper con esta visión idílica que se tiene acerca de este conjunto de espacios desiguales, porque si bien, a ver, uno lo piensa y dice, mire, ¿es clase obrera? Sí, pero también bajo qué, por qué, ¿cuál es el sentido de tener este conjunto de población? Bueno, entre el criterio, si viviríamos en Europa, diríamos, bueno, para consumo, para que sea una fuente de consumo de mercancías. Bueno, y también para el uso, en este caso, violento. Y si uno sigue entramando todas estas cuestiones, ¿no? Vemos que el Estado y las instituciones económicas se nutren de esta población sobrante para hacer cierto tipo de actividad. No todos, ¿no? Pero gran parte de la ocupación y gran parte de este tipo de actividades se nutren de esta población sobrante. ¿A qué vamos a denominar desarrollo urbano en términos del EFEB? Cuando uno va a pensar el desarrollo urbano, lo va a diferenciar de urbanización, al menos en este criterio inicial, porque es el que, como desarrollo urbano, es este proceso que hace emerger un mundo dominado por la ciudad, donde los valores son urbanos, es decir, estos criterios y parámetros propios de la vida no van a ser más que los que se van a imperar en la ciudad. Y cuando uno ve esta imagen, uno dice, ah, mira los edificios, es pensar que estos valores, ¿sí? O esta forma de pensar desarrollo urbano, incluso pensar el peso dentro, cuando uno lo va a diferenciar del crecimiento urbano, ¿sí? Que, que lo va a diferenciar de este proceso, de este peso exclusivo de la ciudad, lo va a tomar, como podríamos mencionar, como aquellos parámetros hegemónicos. Bueno, retomando. Si nosotros vamos a ver, cuando nosotros pensamos en términos de Mac Davis, ¿qué hace que un conjunto de personas vivan en estas áreas hiperdegradadas? ¿O cómo pensamos esta desigualdad y cómo actuamos en pos de esta desigualdad? Porque si uno ve esta imagen, acá no hay crisis. Pero volviendo al derecho de la ciudad, como yo les había mencionado en términos anteriores, uno ve esta imagen y dice, bueno, vemos que esta imagen, edificio, podríamos pensar expulsión de clase obrera, podríamos pensar especulación inmobiliaria, podríamos pensar el acceso al transporte, quiénes son las personas que trabajan en estas áreas, y también pensar o poner en tela de discusión aquel conjunto de personas en la periferia que ya nació expulsada del derecho a la ciudad. Porque cuando uno piensa el derecho a la ciudad, ahora, de hecho ahora lo vamos a discutir en base a los autores, es necesario pensar que, ahí está, es necesario pensar cómo se genera la ciudad, o si la ciudad siempre fue desigual. Y dentro de esta afirmación, si la ciudad siempre fue desigual o no,
Uno, nosotros vimos la semana pasada, en la sesión anterior, con Engel, que ya había una crítica a la ciudad o a la vivienda, a la forma de construcción de ciudad. Y esta crítica a la construcción de ciudad ya estipulaba que había una forma de vida social que lo vimos con Thompson, que ya había una pauperización, que el acceso a los bienes no era tan simple como nos mostraba la historiografía dominante o el maestre liberal, sino que incluso se llegó a pensar que esta desigualdad social en una propia instalación, perdón, una propia radicación o profundización de este tipo de relaciones económicas lo iban a mejorar. Bueno, ahora cuando nosotros pensamos urbanización, nos encontramos con esta imagen. Esta imagen que no es propia de un lugar determinado, sino que se corresponde con una apropiación del espacio urbano. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué fenómenos o procesos sociales se van desarrollando en estas áreas de la ciudad? ¿Y cómo podríamos responder esto? ¿Qué fenómenos sociales, políticos, económicos pensamos en la ciudad? Para responder a esto, vamos a empezar a pensar o discutir ya directamente desde la obra de Lefebvre, ¿sí? Podemos hacer una línea sucesiva de periodos que van desde su obra del derecho a la ciudad de 1968, pasando por la revolución urbana de 1970 y la producción del espacio de 1974. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Para Lefebvre, pensemos, 1970, fue el padre de este giro espacial, por así decirlo, por lo tanto va a tener una fuerte presencia o iniciador de estos debates. ¿Por qué Lefebvre va a sostener que es más fácil construir ciudades? ¿A qué se imaginan ustedes con esta crítica de es más fácil construir ciudades que vida urbana? Porque yo lo asocio a cemento, a edificios y a todo eso que uno lo puede coger y poner a donde quiera. Pero el vida urbana es este quehacer de los seres que le dan dinamismo a los espacios, ¿no? Entonces, claro, podemos ver edificios bien lindos, pero todo el mundo encerrado en las cuatro paredes. Pero en cambio, cuando yo veo vida urbana, es parques habilitados, gente socializando, eso es lo que veo yo. Ya un poco acerca de la crítica que se hizo a Haussmann en París, ¿no? ¿Sí? De venderte esta imagen de la ciudad del futuro, de una nueva París, ¿no? Simplemente demolió la vieja ciudad, lo que era el concepto de la vieja ciudad, del centro, para segregar comunidades y, bueno, hacer estas amplias avenidas, estos edificios que todos ya conocemos, que son con pequeñas viviendas, ¿no? Y otros conceptos de comercialización, como los cafés, etcétera. Ahí es donde entra a tallar un poco más esta vida cultural o esta dinámica que, bueno, pero en realidad está amarrado a esta visión, ¿no? De nueva urbe, por darle un término, y bueno, ya se cambió completamente todo ese estilo de vida que se tenía anteriormente, ¿no? Tomando principalmente que esta obra de Lefebvre, estas hipótesis, tienen 50 años. Y ya hace 50 años, cuando la vivienda todavía formaba esta parte o era cubierta por el salario, esta relación salarial de Manuel de Castel, que mencionaba, que lo hemos discutido en algunos encuentros, hoy la ciudad aparece como vacía. ¿Y a qué vamos a referir vacía? Ustedes dirán, ¿cómo este chabón me va a decir que la ciudad está vacía cuando mostró imágenes de edificios, torre y toda pistola? Una de las recorridas que yo he hecho con mis estudiantes hace unos años fue ir a ver la ciudad, o al menos aquellos polos que se conocen como centros de desarrollo inmobiliario de especulación, de noche.
Si uno hace en este ejercicio, se van a dar cuenta, hay una frase que dice la luz no miente. De hecho, en Estados Unidos uno puede acceder a estadísticas de consumo de electricidad por vivienda, esto es bastante interesante. Si uno va a un centro de residencia inmobiliaria, de inversión, de especulación, perdón, de especulación inmobiliaria, estas viviendas de noche están con las luces apagadas. ¿Qué significa esto? Si vemos un edificio de noche con la luz apagada, vemos que tiene 1 o 2 departamentos encendidos y el resto está todo apagado. Pues que está deshabitado, ¿no? ¿Y para qué se construyó si está deshabitado? Boom inmobiliario, excedente capitalista. Para vender. Se construyó exclusivamente para la especulación inmobiliaria. De hecho, vamos a un dato concreto. Lo que yo conozco, Buenos Aires, Argentina, para el año 2017 existían 320.000 unidades habitacionales vacías. Es decir, 320 hogares, casas, departamentos vacíos que no estaban ni para alquiler, ni para la venta, y mucho menos de residencia. Y existían 280.000 familias viviendo en villas y asentamientos, en barrios precarios, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál hubiese sido la solución para evitar la propagación de enfermedades? A ver, en ese momento no se pensaba el COVID, no se pensaba una enfermedad contagiosa por cercanía si vos no tenías condiciones de acceso a ciertas cualidades. Condiciones de vida. Pero bueno, ¿cuál es la relación que se puede establecer? Si vos tenés 320.000 viviendas vacías y 280.000 familias viviendo en barrios precarizados o en lugares con hacinamiento, la ecuación es bastante simple. A ver, no propongo yo un gobierno que expropie viviendas, o no es la idea, pero ¿desde qué lugar el Estado, o que conocen ustedes, ha asumido una posición más activa al momento de pensar esta relación de viviendas desocupadas y familias o familias viviendo en barrios de asentamiento, o cómo a través de inversión del Estado? Porque a ver, uno ve el inmobiliario, ve boom inmobiliario, que se construyen ciudades, que se rompen estos patrones de vida urbana. De hecho, si uno se pone a pensar, creo que se los mencioné en algún momento, Milton Santos, un geógrafo de Brasil, escribió un libro que se llama La ciudad informal, donde sostiene que los lazos sociales de la informalidad se generan y se gestan en estos lugares. Ejemplo, una persona con acceso a crédito, ¿cómo accede a un bien durable que no podría pagar al contado? ¿Cómo uno con un trabajo accede a una heladera, por ejemplo? A través de la hipoteca, ¿no? El Créditos crédito. bancarios. Con el crédito. Crédito. Pero ¿qué sucede con el conjunto de personas que no puede acceder al crédito porque no tiene demostración de ingreso y ninguna entidad financiera le brindaría un crédito? Hay varios estudios que demuestran que el acceso, no al acceso del crédito bancario tal cual como lo podemos conocer, pero existen mecanismos, por ejemplo, de colectas, mecanismos hay algo que se llama, que Milton Santos lo denomina, ya aparece en la literatura como el famoso círculo económico, donde se juntan 5 personas y ponen una X cantidad de dinero por mes y se lo sortean una vez por mes, lo va a recibir los 5, y a través de estos mecanismos las personas afrontan gastos grandes. También En mi país, perdón, son conocidas como cajas de ahorro o banquitos del barrio, o banquitos que se hacen y que cada quien pone una cuota. Hay varias formas, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, ponen una cuota semanal o mensual. Y de eso nos reunimos unos 10 y esa plata yo también nos prestamos entre los que estamos ahí a un interés muy bajo, y al final del año nos podemos dividir ya todos el producto de lo que hemos ido ahorrando colectivamente, ¿no? Esa puede ser una forma. O queda en capital para el siguiente, depende de cómo se organice la gente. Pero es un sistema que ha hecho que sobre todo mujeres rurales, mujeres de sectores urbanos marginales, puedan tener por
para decir en Navidad, para darles a los guaguas o para en la época de clases, para comprar los libros y eso, ¿no? Eso, de hecho, lo que sostiene es que existen estos lazos de solidaridad que no está todo perdido por el mercado, o que el mercado no logró absorber e incorporar estas dinámicas, pero con esas condiciones, una familia, un grupo de personas no puede acceder a una vivienda. Y empiezan a aparecer políticas paliativas, por ejemplo, la Ciudad de México instauró la recuperación de plusvalías urbanas. ¿Qué es la recuperación de plusvalías urbanas? Es que el Estado se apropia o reconoce que gran parte del aumento del precio de ciertas viviendas, de acuerdo a ciertas inversiones estatales, se corresponde por una inversión del conjunto de la sociedad, la instalación de autopista, la mejora de un río, la mantención de un parque, etcétera, la construcción de ferrocarriles, de subterráneos, etcétera, que aumenta el precio de vivienda. Por lo tanto, el Estado recupera esa diferencia urbana y lo distribuye. Por lo tanto, lo que vemos que Lefebvre ya lo empieza a visualizar hace 50 años es que esta construcción de ciudades no es en pos de una residencia para las personas. Simplemente ocupa el lugar de reservorio de inversión para el proceso urbano. Rompe con todos los parámetros sociales. De hecho, los estudios, hay varias formas, por ejemplo, Raúl, que mencionaba que estudió arquitectura. ¿Usted ya tiene tema para el trabajo final? No, pero justamente estoy llevando estos cursos para poder orientarlo ahí, porque veo que hay mucha, pero mucha falta de, sobre todo de estudios sociales en la arquitectura y me preocupa mucho que se enfoca muy mal, ¿no? Y por todo lo que hablamos aquí en el curso, que se omite la parte política, sobre todo. ¿Usted cuáles son sus conocimientos en derecho y en economía? Bueno, nosotros no, muy poco, la verdad. Nosotros nos enfocamos mucho sobre todo en construcción, en diseño, en planeamiento urbano. Cursamos, por lo menos en mi universidad, muy poco de filosofía y ciencias sociales. Entonces, además que el perfil de la universidad privada en la que estoy, pues más busca un arquitecto despolitizado sobre todo y menos uno que busque un poco mínimo de criterio, ¿no? Entonces, yo trato de complementar eso con una educación paralela, ¿no? ¿Qué le parece para el trabajo final y de este curso en particular, que quizás le pueda servir como disparador, ya que su interrogante parte de estas discusiones sociales y que además tiene un fuerte acervo con sus estudios? Pensar cuáles son los mecanismos de construcción de estos edificios. Ejemplo, existe la figura del fideicomiso. Existe la famosa construcción desde pozo, donde un grupo de personas invierten o ayudan, no ayudan, mejor dicho, ayuda al concepto que no me gusta, pero invierten desde los cimientos del edificio con el objetivo de obtener una renta diferencial a posterior. O sea, no es lo mismo un departamento o una unidad funcional ya construida que no está construida, por lo tanto se tiende a invertir, o cuáles son las figuras legales que operan en ciertas ciudades que favorecen o no la construcción de edificios en base a ciertas formas de inversión. Por ejemplo, si uno piensa los fideicomisos, fideicomiso retoma ahorros de una cantidad de personas ínfimas, o sea, no tanta, a ver, no 1 millón, pero sí 50, 100, 200 personas que invierten sus ahorros y con estos ahorros se construye un edificio y posteriormente, de acuerdo al grado de participación, se va fraccionando, se fracciona la renta o se fracciona el momento de vender.
Vos colaboraste con el 10%, bueno, a vos te toca el 10% menos mi ganancia o menos X, lo que me corresponde a mí como gestor o como el fiduciante para la posterior venta. Son todas figuras legales que se han copiado, por ejemplo, de países europeos y algunos estados en Estados Unidos, en América Latina. Por lo tanto, cambia también la dinámica de construcción de ciudad. ¿Por qué? Porque uno piensa, por ejemplo, el barrio privado o estas áreas de urbanizaciones privadas donde no todo el mundo tiene acceso. Bueno, se da generalmente sobre la base de lotes asequibles, se da sobre la base de parámetros del terreno que se han accedido fácilmente y se empieza a construir desde ahí. En cambio, la construcción también de estas formas de urbanización requiere un capital inicial. ¿De dónde proviene ese capital inicial? Considero yo que, no sé si usted estará de acuerdo, el tema es libre, para poder no hacer un estudio de inversión pro mercado, ¿sí? Porque estos estudios generalmente se utilizan para el momento de hacer un análisis de mercado, decir, bueno, tengo en tal lugar se me permite la construcción o la instalación de estas figuras legales, sino que también pensarlo como una crítica a esto. ¿Por qué? Porque muchas empresas quiebran en caso de, están muy expuestas en caso de un aumento del precio de las materias primas, a un precio a un aumento de la energía. Por lo tanto, no es algo tan simple al momento de construirlo. ¿Qué le parece, Raúl? Me parece interesante. Creo que también tendría que empaparme un poco más del tema porque ahí sí tengo que ver varias cosas. Y bueno, yo creo que sobre todo puedo aportar mi punto de vista desde la arquitectura, ¿no? Que yo, por ejemplo, he cursado algunos materias de gestión pública y estatal, porque es importante para nosotros saber cómo funciona el Estado desde un principio de la creación de los proyectos, cómo funciona la inversión pública y se deriva a un proyecto, ya sea estatal o privado, para que ésta se pueda aplicar para el bienestar de la sociedad. Y ahí justamente vi muchas fallas, muchas fallas. Nosotros teníamos un sistema antiguo, ahora no recuerdo bien el nombre, lo hemos renovado con más criterios para entender más o menos cuáles son las necesidades reales, porque tengo entendido que antes, más o menos en los 80, 90, había tantas irregularidades sobre la inversión del dinero del Estado que se construían cosas innecesarias y que nunca se veía ningún avance ni bienestar. Entonces eso se intentó cambiar. Sin embargo, eh, fallan dos cosas, ¿no? Primero la regulación y falla en los criterios, ¿no? Es decir, pareciera que sea muy complicado identificar el problema real y si lo identifican muy por encima y si es muy por encima, justamente se pasan por alto totalmente lo que aquí es más importante, ¿no? El tema central, que es el sentido de comunidad, la participación de la gente, la forma en que le estamos dando la idea de ciudad a las personas y la dinámica en la que están transicionando muchas personas que vienen de otras partes del país a la ciudad o a las urbes más organizadas y están perdiendo muchas de estas cosas que luego a la larga terminan precarizando, ya esto a criterio personal, precarizando mucho su forma de vida, ¿no? Y estamos construyendo una ciudad que pues no responde a nuestras necesidades. Nosotros estamos pasando cada día más ¿cómo es esta palabra? Estamos de lo normal, de lo que deberíamos estar normal, de atender lo mínimo siquiera, estamos menos que eso, en déficit. Y entonces, este es un problema real, es ahora y estamos viviendo ese modelo. Esto también obviamente está relacionado con muchas cosas que están pasando en nuestra política nacional, pero estoy seguro que esto es algo que es un fenómeno, por lo menos que he leído de algunas publicaciones de Claxo, que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas más que se están omitiendo y a nosotros nos dejan mucho nada más como
mediadores de, de hacer realidad sus ciudades, sus ideas, pero no podemos nosotros ser simplemente actores neutrales, ¿no? Tenemos que justamente orientar bien estas ideas. Pero sí me parece muy interesante retomando lo que usted dice para trabajarlo. Lo voy a leer más y si por ahí me podrían ayudar con material biográfico, yo feliz. Muchas gracias. Hay otro elemento también cuando pensamos esto de construcción de ciudad, al momento de pensar el derecho a la ciudad, al menos desde la perspectiva de Lefebvre, ya después con la revolución urbana ya lo definas como un acceso a la centralidad, que es lo que nosotros veníamos discutiendo. ¿Qué otros elementos no toma en cuenta la planificación individual? A ver, cuando uno piensa en la planificación urbana, existen diversas tipologías o diversos tipos o paradigmas. Va uno desde una perspectiva más, va desde una perspectiva más individual, ¿sí? En la cual el ente económico o productivo planifica planifica un proyecto independientemente de su entorno, a una planificación desde el entorno, que esto se realiza desde el Estado. Pero además hay una cuestión, que es lo que han estado mencionando, que es el grado de integración de estas nuevas residencias con el entorno ya construido, que también omite, ¿sí?, ciertas características que hacen a la habitabilidad de las personas. Por ejemplo, la ciudad percibida es igual para toda la población. ¿Qué juega a favor y en contra de... hagamos el ensayo de que estamos todos en un coloquio de arquitectos y tenemos que pensar un proyecto de inversión. Esto se piensa de esta forma. ¿A quién le queremos vender? ¿Quién tiene plata y a quién le podemos vender un proyecto? Si nuestro público destinatario es población de la tercera edad, ¿qué características mínimas tiene que tener? A ver, ¿por qué empezamos primero con, yo les decía, de pensar una familia, un grupo de personas de tercera edad? Porque esa imagen que uno puede llegar a tener o percibir, o el lugar donde uno, o el público que uno quiere llegar, también choca con la realidad actual de la familia actual occidental. Es decir, te imaginen, no es lo mismo tener un complejo de edificios desde la década del 70, de la década del 70, 80 al 2020. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cambió en la sociedad? Cambió la forma o el modelo de familia. ¿Y qué es lo que prevalece actualmente frente a esta lógica o idea de comunidad, de reconocimiento o de tipos de solidaridad? Hoy impera el anonimato. Y cuando uno piensa o nos ponemos a reflexionar sobre esto, entiende esos grandes monstruos inmobiliarios donde las personas no se llegan a reconocer con su propio vecino porque impera la lógica esto del anonimato, del no reconocimiento, de lo que Marc Aurèle habló de no lugar. Hay una autora, una socióloga de apellido Svampa, Maristela Svampa. Ella teoriza sobre la sociabilidad en ciertos tipos de urbanizaciones, más que nada privadas, y sostiene que muchas veces, al menos en sus inicios, ¿sí?, este tipo de urbanizaciones no era para la persona que tenía mucho dinero. Era para la persona que tenía dinero, sí, pero tener mucho dinero no era condición sine qua non para acceder a este tipo de residencia, sino que operaba también la tradición familiar. De hecho, si uno indaga acerca de aquellas condiciones que, cómo se fueron materializando este tipo de urbanizaciones, nos vamos a encontrar con lugares donde las personas, por ejemplo, futbolistas, vedettes o modelos o ciertos tipos de cantantes, por más que tenían dinero, por más que tenían una sólida posición económica, no se les permitía acceder a este tipo de urbanización o este tipo de residencias. ¿Por qué? Porque era vedado solamente para familias tradicionales, para esa clase de familia de apellido. Por lo tanto, cuando uno piensa este tipo de urbanización, este tipo de sociabilización, tenemos que pensar, o al menos
reflexionar o no dejarlo de lado, no desconocer, que existe un fuerte entramado cultural y social que va a favorecer o no este tipo de sociabilidad, este tipo de inversiones, incluso este tipo de erradicación de ciudades. Y pensar que, ahora sí podemos empezar el derecho a la ciudad como este acceso a la centralidad en términos de Lefebvre, pensarlo como que este espacio se da en el entorno o en el debate entre espacio público y espacio privado. ¿Quién realiza estas inversiones que decíamos anteriormente en el espacio público que favorece la instalación de emprendimientos inmobiliarios? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un edificio frente a un parque que un edificio. Raúl, otra forma también que parece muy interesante para discutir es el tema de los códigos urbanísticos o el uso del suelo, pensar desde la arquitectura cuáles son los que se favorecen de acuerdo al tipo de sociedad, perdón, al tipo de condición socioeconómica. Volviendo, gran parte de estos desarrollos inmobiliarios o esta construcción de, como decíamos Lefebvre, más fácil construir una ciudad que los vínculos, se desarrollan sobre una fuerte inversión pública. De hecho, cuando Haussmann dice, cuando Harvey relata la historia de Haussmann en París, él sostiene que cuando se empezaron a construir estos grandes bloques de autopistas, el lugar donde se iban a encontrar estas autopistas fueron lugares de disputa porque le elevaba o no el precio de ciertas propiedades o de ciertos terrenos. Me gustaría retomar esta parte del termo de Lefebvre. La centralidad define lo utópico, lo que no tiene lugar propio, pero que lo busca, y lo utópico define a la centralidad. La separación de los fragmentos y de los contenidos o su reunión confusa no pueden definir o por consiguiente expresar el fenómeno urbano. Es decir, pensar el fenómeno urbano desde la globalidad y no desde no desde esta disputa. ¿Por qué? Porque nos permite, en términos de Lefebvre, pensar que este derecho a la ciudad, al menos cuando lo escribió Lefebvre, como una ciudad centralizada con este núcleo urbano donde las inversiones públicas se favorecían en pos de satisfacer un tipo de necesidad. Posteriormente ya vamos a ir a pensar cómo vamos a pensar el derecho a la ciudad. Ahora un momento que me estoy confundiendo de diapositiva. ¿Cómo vamos a pensar el derecho a la ciudad actualmente en términos de Harvey? Harvey ya lo asigna un fuerte carácter político al derecho a la ciudad, le atribuye un carácter de lucha de clase. ¿Y cómo podemos relacionar la lucha de clases en el acceso al derecho a la ciudad? ¿Por qué hablamos de lucha de clase? La lucha de clases refiere a esta contradicción entre dos grupos, entre estas dos clases sociales. El que posee los medios de producción y las personas que no poseemos medios de producción y dependemos del mercado, de nuestra venta de fuerza de trabajo para nuestra reproducción social y biológica. Cuando la vivienda formaba parte del salario o el salario permitía cubrir la vivienda, la lucha de clases, al menos en términos urbanos, se refería estrictamente a cuestiones más políticas. O sea, cuando Haussmann ordena la construcción de estos grandes boulevards para evitar las barricadas obreras y para favorecer el avance de las fuerzas represivas del Estado para disolver cualquier manifestación, tenía un sentido más político disciplinario, pero en el momento en el cual el acceso a la vivienda, la falta de inversión estatal para la construcción de viviendas públicas o sociales no satisface o no es asequible para el conjunto de la población, empieza esta disputa. ¿Por qué? Porque la clase obrera, va a decir Harvey, va a querer o pretende o tiene como propósito construir la ciudad para satisfacer, como veníamos mencionando, derechos, satisfacer las necesidades del conjunto de personas y no satisfacer las necesidades del capital. ¿Por qué? Porque ya vimos que las necesidades del capital se satisfacen, se construye ciudad, es simple. Favorecer la incorporación de personas y moldear la ciudad.
Y acá empiezan a aparecer diversas aristas para pensar cómo se resuelve esta contradicción. Porque tenemos la lucha por los jóvenes, la lucha feminista, la lucha de la tercera edad, cómo el trabajador ve la ciudad. Si vemos de un trabajador que tiene que viajar 2 horas de ida y 2 horas de regreso para vender su fuerza de trabajo, nos encontramos en otra disyuntiva, la accesibilidad, o sea, pensar una ciudad que favorece el transporte público o el transporte privado y qué consecuencias trae. Pensar los objetivos de desarrollo sostenible, como si una ciudad es accesible o no para el conjunto de personas. ¿Qué pasa con la seguridad o inseguridad al interior de la ciudad?